El día de hoy, en este video, hablaremos sobre los circuitos eléctricos. ¿Qué son? ¿Qué es la corriente eléctrica? Los tipos de circuitos eléctricos y sus fórmulas. Y al final vamos a explicar cómo resolver un problema. Quédate en este video y descúbrelo. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por lo que puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Existen tres tipos. El primero son los circuitos en serie. Es una configuración de conexión en la que las terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente, mientras que en los paralelos es una conexión de dispositivos en la que las terminales de entrada de todos coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida, mientras que los mixtos es la combinación de ambos. Aplicaciones. Sirve para los cableados eléctricos de las casas o edificios, cargas explosivas y suministrar energía a grandes poblaciones. Para darle desenlace a estos circuitos se necesitan de varias fórmulas. Para sacar la corriente necesitas dividir el voltaje entre la resistencia. Para sacar la resistencia total necesitas resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia N. Para sacar la corriente total se necesita intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad N. Para sacar la intensidad se necesita voltaje entre resistencia 1 más voltaje entre resistencia 2 más voltaje entre resistencia N. R significa resistencia y su unidad de medida es ohms. RT, resistencia total, su medida de unidad ohms. Voltaje en volts e intensidad en amperes. Ahora pasaremos al problema, que es calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en paralelo, considerando que la fuente es de 100 volts y tres resistencias de 10 ohms, 20 ohms y 50 ohms. A través de esta investigación pudimos analizar detalladamente cómo funcionan los circuitos eléctricos, ya sean en serie, en paralelo o mixtos. También las bases de la circulación de las cargas eléctricas con sus tres unidades más importantes: el voltaje, que está medido en volts, la resistencia, que está medida en ohms, y la intensidad, que está medida en amperes. Sus aplicaciones y su importancia en lo cotidiano, ya que estos nos han facilitado la vida mediante la iluminación de casas, en las televisiones, los autos, la radio, las DVDs, entre muchos otros equipos del uso diario.